Navegantes, un saludo para todos ustedes. Bienvenidos a este programa, a este espacio de gracia en el que con todos los hermanos navegantes vamos meditando las lecturas que nos ofrece la liturgia de la Iglesia cada día. Bienvenidos a nuestro programa. Después de haber tenido ayer un viaje tan especial con la ayuda del Padre John Edison, quien está muy agradecido con todos los que enviaron su aporte para ayuda de su parroquia, la parroquia de María Reina, pues vamos ahora también a proceder con nuestro viaje en este viernes, segundo viernes del mes, que lo dedicamos especialmente para honrar la sangre de Cristo, teniendo en cuenta que la sangre de Cristo no es algo fuera de Cristo. Es decir, yo voy a hablar contigo, es contigo. Si derramas tu sangre es tu sangre y tú eres tú. Lo mismo con Jesús. Jesús es Jesús y la sangre es la sangre. Sino que honramos el hecho de que el Señor pasó por un martirio terrible, derramó su sangre preciosa y pedimos que esta sangre, o por los méritos de su sangre divina derramada por nuestra salvación, seamos salvados, seamos perdonados. Por eso honramos la sangre de Cristo. Para mayor conocimiento de esta devoción, intenten leer al Papa San Juan XXIII. Tiene un documento, no recuerdo exactamente el nombre del documento, pero ustedes buscan en internet aprobación de la devoción de la sangre preciosa por el Papa San Juan XXIII y aparecerá un documento que lo aprueba. No recuerdo el nombre, tengo este problema. No, exactamente no recuerdo en el momento. Pero bueno, sé que es una devoción que aprobó él. Luego San Pablo VI también acomodó la fiesta del Corpus Christi, el cuerpo y la sangre del Señor, para celebrarla, y definieron el mes de julio como el mes de la sangre preciosa, para honrar el hecho de que Jesús derramó su sangre preciosa para salvarnos, y para honrar esta sangre. ¿Cómo la honramos? Pues siguiendo el camino de salvación que nos ha señalado el Señor. Con estos sentimientos, hoy también celebramos a un santo mártir, San Josafat, mártir. Era un obispo, predicó sobre todo entre los pueblos eslavos, en Ucrania principalmente, y desde allí iluminó a todos esos pueblos del oriente, los pueblos eslavos, hasta el derramamiento de su sangre. Justamente la sangre de los mártires es la misma sangre de Cristo derramada por la salvación del mundo y por la confesión del nombre de Dios. Nosotros que pues no hemos sido llamados al martirio, que estamos aquí vivos en el momento, también debemos dar testimonio. De hecho, la palabra testimonio significa también, en el griego viene de la palabra martiría, testimonio, testigos. Esos son los mártires. Si no derramamos nuestra sangre, al menos seamos testigos de la misericordia de Dios. Iniciamos entonces nuestro viaje. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, por intercesión del corazón inmaculado de María, y llena nuestros corazones con el fuego de tu divino amor. Envía tu Espíritu, Señor, y se renovará la faz de la tierra. Padre Celestial, que adoctrinaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, te pedimos que infundas esta misma luz en nuestros corazones, para que, deseosos de dar testimonio de Cristo, podamos hacerlo de la mejor manera, en todo momento y lugar. Hoy te dirigimos alabanza con el Salmo 18. El cielo proclama la gloria de Dios. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis amados hermanos, ayer tuvimos un viaje muy especial con un teólogo bíblico de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, el Padre Edison, gran amigo,
que eventualmente nos acompañará en otro momento. Intentaremos ir a su parroquia para tomar unos videitos, unas fotos de su parroquia, sobre todo por los hermanos que le ayudaron, enviándole un donativo para la... bueno, él nos explicó que el templo y la casa cural fueron construidos hace más de 40 años con un estilo de construcción que ahora representa un grave riesgo en nuestra región, en la ciudad de Manizales, que es una ciudad de alta, de gran frecuencia de eventos sísmicos, porque está muy cerca el volcán Nevado del Ruiz. Ustedes miren en internet, ciudad de Manizales, Colombia. Allí está el volcán. Es una ciudad muy montañosa, muy montañosa. Es la ciudad con topografía más montañosa y más alta. O sea, la altura de Manizales es 2.150 metros sobre el nivel del mar. Tiene ese récord. Es la ciudad más montañosa en una altura tan elevada. Hay otras ciudades más elevadas, pero son mesetas, altiplanos, sabanas. Por ejemplo, Bogotá, la capital de Colombia, 2.600 metros sobre el nivel del mar, pero es una sabana, una planicie muy grande. Entonces iremos allí y tomaremos unos videos para que ustedes vean y conozcan un poco. De hecho, me voy a proponer que cuando yo vaya a algún lugar, alguna parroquia, tomo una fotico y les voy a compartir, aunque sea una pequeña foto, en alguna parroquia para los que no conocen, sobre todo puedan conocer. Y bueno, no las postearé tal vez aquí en este programa. Les diré, esta semana visité tal parroquia, o tal vez grabe allí alguna oración, tal vez unos minutos de intercesión. No lo sé, vamos a ver, para que ustedes conozcan un poco de nuestra región. Entonces les decía que fue un viaje maravilloso con él, seguramente nos va a acompañar después. Vamos hoy a entrar nuevamente en el libro de la sabiduría, capítulo 13, versículos 1 al 9. Son necios por naturaleza todos los hombres que han ignorado a Dios y no han sido capaces de conocer al que es a partir de los bienes visibles, ni de reconocer al artífice fijándose en sus obras, sino que tuvieron por dioses al fuego, al viento, al aire ligero, a la bóveda estrellada, al agua impetuosa y a los luceros del cielo, regidores del mundo. Si, cautivados por su hermosura, los creyeron dioses, sepan cuánto los aventaja su Señor, pues los creó el mismo autor de la belleza. Y si los asombró su poder y energía, calculen cuánto más poderoso es quien los hizo. Pues por la grandeza y hermosura de las criaturas se descubre por analogía a su Creador. Con todo, estos merecen un reproche menor, pues a lo mejor andan extraviados buscando a Dios y queriéndolo encontrar. Dan vueltas a sus obras, las investigan y quedan seducidos por su apariencia, porque es hermoso lo que ven. Pero ni siquiera estos son excusables, porque si fueron capaces de saber tanto que pudieron escudriñar el universo, ¿cómo no encontraron antes a su Señor? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sabiduría 13 del 1 al 9. Vas a recordar en este momento lo que decía la lectura, de qué te hablaba. Haz un esfuerzo de memoria. Vamos a ayudar a los más desmemoriados para que ejerciten esa memoria también cada día en estos viajes. Haz memoria del paisaje. Yo les ayudo desde la psicología un poco en el estudio del pensamiento cuando les digo que vamos navegando y vamos en un viaje. Y en la medida en que yo lea cada texto, ustedes vayan poniendo ese paisaje. Hagan un paisaje para que imaginen la situación. Y se los dije también que es mi secreto para tratar de retener en la memoria la mayor parte de un texto. Trato de recrearlo con imágenes visuales, palabras que pongo en mi mente y esto me ayuda. Por ejemplo, en esta lectura yo ponía la siguiente imagen. Vamos en la barca de navegando la palabra, miro hacia un costado y a lo lejos allí en la playa hay un grupo de personas y alguien les está explicando acerca de Dios.
Y lo veo señalando a la luna y a las estrellas. Y pongo una palabra. Bueno, en realidad es una frase, una advertencia. Cuidado con la idolatría. Entonces así resumo. Bueno, Sabiduría 13, del 1 al 9, me dice cuidado con la idolatría. ¿Y qué es lo que pasa? El sabio, es decir, el autor, le explica a los demás acerca de las criaturas. Como leímos a San León Magno el miércoles en el oficio de lectura, lo tengo muy fresco y recuerdo que él decía, si así son las criaturas, ¿cómo será el Creador? Y entonces lo mismo ocurre en este texto. El sol es maravilloso, la luna, las estrellas, los animales, todo. Pero algunos cambiaron la gloria de Dios porque quedaron deslumbrados por la hermosura de la creación. Pero resulta que si así es la creación, ¿cómo será el Creador? Esto es. Entonces miren que es muy fácil resumir un texto, una lectura, algo que escuchamos. Bueno, ya escribieron allí sus comentarios. ¿Qué es lo que más se queda en tu corazón? Ahora vamos a mirar un poco el texto para reforzar esa idea principal que sobresale cuando uno escucha este texto, sobresale verdad. Entonces, ¿qué te dice el Señor? Es muy sencillo. Cuidado con la idolatría. Cuidado. Vamos a ver de qué manera. Dice así, son necios por naturaleza todos los hombres que han ignorado a Dios y no han sido capaces de conocer al que es, aquí debiera ser con mayúscula, al que es. Bueno, no, es un verbo. El que es, a partir de los bienes visibles, ni de reconocer al artífice fijándose en sus obras. Entonces, necios por naturaleza, todos los que han ignorado a Dios, necios por naturaleza. Esta palabra es muy fuerte. Nosotros no podemos decir así como así que una persona naturalmente es terca o naturalmente es necia, ni siquiera que naturalmente es pecadora, ni siquiera deberíamos decirlo, porque es como si estuviéramos condicionados por nuestra genética o constitución biológica o psicobiosocial a hacer el mal. Y no es cierto. Por algo la iglesia tiene santos. Sí existe la concupiscencia, sí podemos caer en el pecado, podemos ser malos. Está esa tendencia grande al pecado, pero no significa que hayamos sido hechos para el pecado. Sí, hay unas pasiones, las hormonas, el hígado, el páncreas, los riñones, todo el sistema endocrino produce hormonas y entonces estas hormonas nos traen la ira, el miedo, la lujuria, todo esto que hace parte de la naturaleza. Pero también tenemos la razón que se debe imponer a todo esto. Y cuando llega un pensamiento que sabemos que no conviene, hay que cortarlo, hay que quitarlo. Entonces, ¿qué pasa? Porque la palabra dice, son necios por naturaleza todos los que han ignorado a Dios. Pues bien, dice por naturaleza, pero podríamos traducirlo diferente, diciendo, son necios evidentemente o sobresalientemente. Son necios los que ignoran a Dios. Alguien ignora a Dios, le da la espalda, lo niega incluso. Es un necio. ¿Por qué? ¿Por qué? La palabra lo va a decir. Porque a partir de todo lo que vemos ya intuimos que hay una inteligencia superior y todopoderosa que ha creado lo que existe, que ha creado. Por eso a Dios siempre hay que reconocerle el hecho de que es el creador. Esto ya lo pone por encima de todo y por fuera de todo. En Él no existen las leyes. Yo no puedo pensar en Dios como refiriéndome a una criatura, como los dioses del Olimpo, que a ti te enseñaron la mitología griega. Y entonces te dicen, miren, Zeus, el dios principal del Olimpo, es hijo de otro, de Cronos. Te lo enseñaron. Y que los dioses tienen sus hijos. De hecho, algunos dioses tienen hijos con humanos, y entonces son los semidioses, como Hércules, por ejemplo. Mitología griega, ¿verdad? Mira la palabra, cómo es tan diferente, cómo no percibes que aquí hay algo de verdad y en lo otro hay algo de fantasía. Fantasía porque si son realmente superiores,
¿Cómo van a mezclarse con seres humanos de esa manera? ¿O, o cómo el uno va a producir al otro? ¿De qué manera un Dios es padre o madre de otro? Si se habla de un ser supremo, necesariamente es único y uno. Esto lo dice la razón humana, la lógica lo dice. Es uno solo. Como la palabra de Dios siempre nos presenta al único y que nosotros existimos por Él, no por descendencia de la carne, sino porque ni siquiera descendemos de Él. Nos creó. Descendencia de Abraham, tal vez. Y eso que nosotros por la fe, no por la sangre, como los judíos. Entonces, por eso son necios los que han ignorado a Dios, porque no quieren ver la verdad. Y ahí tengo mi primera parte de la meditación de hoy. Según esto, el necio es el que no puede reconocer la verdad cuando la ve. Lo mismo que una persona terca. A una persona terca todos le presentan argumentos válidos, pruebas reales, y sin embargo la persona sigue metida en su pensamiento y en su decisión. Algunos dirán serán convicciones. Puede ser que en algunos casos la terquedad no deba llamarse así, sino convicción. Pero también es cierto que a veces tomamos unas decisiones y luego nos hacen ver que es una decisión equivocada y no nos retractamos. Eso es orgullo y terquedad. A mí esta palabra me invita a revisarme en qué momentos he sido terco y orgulloso, porque esto puede ser en mi camino espiritual una piedra de tropiezo para el encuentro con Dios. Porque si yo soy terco, voy a vivir la fe de acuerdo a mis propias ideas, incluso de acuerdo, bueno, sí, a mis ideas, a mi imaginación. ¿No te parece aterrador que nos dejemos confundir de esa manera? Que una persona sea creyente y diga, bueno, estoy con Dios, pero en realidad está siguiendo su propia imaginación, no al Dios verdadero. Esa idea a mí siempre me ha aterrado. ¿A cuál Jesucristo estoy siguiendo? ¿Al bíblico, al histórico, al de la teología, al que se predica, al de la fe? ¿A cuál? ¿Al que me enseñaron en casa? ¿Al que me enseñaron en la escuela? ¿A cuál estoy siguiendo? ¿Cuál es Dios? ¿Quién es? ¿El que me dijo mi maestro, mi maestra? ¿El que dice el sacerdote en el templo? ¿El que dice en la Biblia? ¿El histórico que han investigado tantas personas? ¿Cuál es? ¿El de la teología? ¿Cuál es? Por supuesto que cuando caminamos en obediencia a la iglesia, mira, la iglesia no te obliga, pero la iglesia sí debe cuidar la verdad a toda costa. Y entonces por eso enseña y nos guía y nos dice, miren, esto es lo que hemos estudiado, esto es lo que sentimos y esto es lo que recibimos de los apóstoles, de los santos, del mismo Jesús. Por eso cuando tú crees con la iglesia, estás en la fe auténtica. Pero cuando crees algo por fuera de la iglesia, te estás basando en tu imaginación. Muchas personas me han preguntado, Padre, ¿conoce usted las profecías del Padre Michel Rodriguez, canadiense, de habla francesa, del Canadá francófono? Y me escriben y me envían sobre diversos temas. Lo relacionado con San José lo conozco y con los refugios los conozco. Mi respuesta es la siguiente. Mientras la iglesia no termine su investigación, nosotros en el presente vamos tranquilos. Porque si es Dios quien ha revelado algo y quiere que se sepa, la iglesia misma se encargará de mostrar esa verdad. Y me dicen algunos, Padre, pero es que algunas personas de la iglesia no quieren que se vea la verdad. Yo les diré, mira, sí existe la corrupción. Sí, también es probable que dentro de la iglesia haya personas con malas intenciones. Pero también es cierto que Dios es todopoderoso y que no va a permitir que a su pueblo se le haga daño. Y te pregunto a ti, ¿tú crees que Dios va a dejar que a su pueblo se le haga daño? No,
aunque hayamos tenido épocas de martirio y de persecución, Dios está con el pueblo. Y cuando hay una verdad, la iglesia es la primera en derramar la sangre. Mira el pasado. Cuando algo ha estado en contra de la verdad de Dios, la iglesia es la primera en ofrecerse a morir. ¿O qué le dirás a San Josafat, por ejemplo, el santo de hoy? ¿Qué le dirás? Era un obispo, estaba en la fe y murió por defender esa fe, justo la unidad de la iglesia entre los pueblos eslavos, que muchos al principio no eran, por supuesto, no eran cristianos. Y por eso murió, derramando su sangre. ¿Qué le dirás a San Esteban, a San Ignacio de Antioquía, a Felicidad y Perpetua, a Santa Inés, a los mártires de la primera era del cristianismo, a los otros mártires, los que fueron misioneros y asesinados en territorios de misión, como San Carlos Luanga, como San Andrés Kim Taegong en Corea? Bueno, ¿qué dirás de los perseguidos por aquellos regímenes comunistas o ateos y marxistas? Los perseguidos en España en una época, persiguiendo a la fe y a la religión por el hecho de ser cristianos. Sucedió en México. ¿Qué le dirás a Joselito? Los que conocen, Joselito Sánchez. Bueno, hay otros sacerdotes también. ¿Qué se le dirá a ellos? Todos derramaron su sangre. Entonces, mira, la iglesia es la primera en ofrecerse a morir para mostrar una verdad. Entonces, por eso a los que me preguntan sobre profecías y cosas del fin del mundo, yo les digo, mira, si las cosas se dieron hoy, el Señor va a ofrecer un tiempo para que la iglesia discierna. Lo que ocurrió en el pasado, por ejemplo, la profecía de Fátima, fue allí, en esa época. Pero noten ustedes que la iglesia se demoró haciendo su investigación y luego todo fue tan claro y tan evidente que se aprobó. Y al aprobarse, claro, se refería a nuestros tiempos. Lo mismo con esto. Si allí hay algo de verdad, deja que la iglesia investigue. No se ha dicho no, no se ha dicho sí. ¿Qué nos corresponde hacer a nosotros? Ser santos. No te preocupes, que si viene algo terrible para el mundo, pero tú estás con Dios, Él te ayudará. O mejor aún, te va a llamar para que estés con Él y para que no pienses en esos problemas de este mundo. Pueden ser cosas terribles, sí, pero a nosotros, ¿qué nos corresponde? Dime sinceramente, a la luz de esta palabra y con tantos viajes que hemos realizado juntos, a nosotros hoy nos corresponde ser santos. Y esto lo iluminó ayer el padre Edison cuando nos dio el ejemplo de San Luis Gonzaga, que estaba jugando en el patio, en el recreo, y le preguntan si hoy fuera el fin del mundo o si Jesús viniera por ti, ¿qué harías en este momento? Y él dijo, seguiría jugando, porque si Él viene en este momento, es porque aquí tenía yo que estar. Si no, Él va a esperar a que yo esté en otro lugar, pero si este es el momento, es el momento. Y lo mismo te digo a ti, no te angusties, que el Señor vendrá cuando tiene que venir. Y Él lo sabe. Él no será inoportuno. Bueno, la Biblia advierte, sí, estén preparados, como ladrón en la noche. No sabrán. Pero también nos dice, cuando sea el momento, va a ser tan claro como que un rayo ilumina de un extremo al otro y todo el mundo sabe qué fue lo que pasó. Así de claro. En serio, con esto te complemento lo que decía el Evangelio de ayer y lo que nos va a decir el Evangelio de hoy. Entonces, con esto que he dicho, miren quiénes son esos necios y esos tercos, los que no quieren escuchar la razón. Y aquí, a través de mí, la iglesia te está ofreciendo una razón y te dice, espérate, no te dejes llevar por esos mensajes. Deja que los expertos, los profesionales y las autoridades legítimas hagan su labor de investigación, de conocimiento, de búsqueda de la verdad, de preguntas. Qué bonito que en la iglesia tenemos gente en quien confiar. No te preocupes,
que si Dios quiere ayudarte o decirte algo, te lo va a decir a ti. En serio. Te habla a través de la predicación ordinaria de la iglesia, como hago yo ahora. Pero Jesús advirtió, cuidado, que llegarán momentos en que digan, ¿está aquí o está allí el reino? Y dice Jesús, no vayan. Recuerden el evangelio de ayer, no vayan allí, no corran detrás. Si ustedes están en esta barca, es porque han sentido seguridad en mis palabras. Es porque saben que he tratado de transmitirles la fe de la manera más pura y con todo el criterio posible de discernimiento y oración. Y hoy les digo esto, no se angustien y seamos santos. Eso sí, hay que hacer oración, que el mal se aleje, que no haya confusión, que la iglesia sea libre, que nada malvado entre en la iglesia para engañar o hacer daño al rebaño, y que estemos tan unidos todos que cuando alguien intente disfrazarse de pastor o disfrazar la enseñanza de la fe, sea descubierto inmediatamente. Entonces, seamos santos, no seamos estos necios que ignoran a Dios. Tú conoces a Dios. Dios no te va a dejar por fuera del cielo. Si tú tienes fe, si te has esforzado, ¿a qué le tienes miedo? No te preocupes. Tienes que ser una persona santa. Eso sí, preocúpate por eso. Todo el texto es un comentario acerca de este tema. Tuvieron al viento, al aire, al fuego y se fijaron en esto más que en el artífice, pero nosotros, con la luz de la sabiduría, por encima de todo lo que ocurre en el mundo, vemos la presencia de Dios. Es un texto muy bonito, muy especial, que nos invita a estar con Él. Y al final una advertencia, no son excusables, porque si fueron capaces de saber tanto acerca del universo, ¿cómo no encontraron antes al Señor? Aquellos que tanto buscan en las cosas, aquellos que se dejan llevar por tantas supersticiones o por ciertas ideologías, ¿cómo es que si son tan inteligentes, no se encontraron con la verdad más grande, que es Dios? Miremos el Evangelio. Lucas 17, versículos 26 al 37. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban los hombres y las mujeres tomaban esposo, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y acabó con todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, sembraban, construían. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y acabó con todos. Así sucederá el día que se revele el Hijo del Hombre. Aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en casa, no baje a recogerlas. Igualmente el que esté en el campo, no vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. El que pretenda guardar su vida la perderá y el que la pierda la recobrará. Les digo que aquella noche estarán dos juntos, a uno se lo llevarán y al otro lo dejarán. Estarán dos moliendo juntas, a una se la llevarán y a la otra la dejarán. Ellos le preguntaron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde está el cadáver, allí se reunirán los buitres. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Piensa en un momento, ¿qué te dice este Evangelio? ¿Qué te dice esta palabra? Y después de que pienses lo que este Evangelio te ha dejado en el corazón, vamos entonces también a comentarlo un poco. Resulta que el Señor continúa hablando. Estos evangelios, terminándose el tiempo litúrgico, estamos en la semana 32 de 34. Entonces, terminándose el tiempo litúrgico, la Iglesia nos ubica estos evangelios de la despedida de Jesús para tener esa sensación de un año que se va, un proceso que se cierra, un ciclo que se cumple, y para recordar que este tiempo está al servicio de Dios. Dios mismo nos da el tiempo
para que todos nosotros, mientras tenemos tiempo, podamos hacer lo correcto. Pero ese tiempo se acabará, es lo principal de este evangelio. Entonces, nos recuerda como en los días de Noé y en los días de Lot. ¿Y qué pasó en estos días? Las personas se alejaron de Dios. Las personas vivían como si Dios no existiera. Las personas se dejaban llevar por todo tipo de placeres, de pecados, de vicios. Las personas le daban la espalda a la fe constantemente. Hablando de tiempos de estos personajes, podemos adecuar esta información al presente. Pero recordemos lo siguiente también, y es muy interesante. En tiempos de Lot, Lot vivía en una ciudad pagana. Allí no conocían a Dios. Donde Noé vivía, tampoco todos eran creyentes del Dios verdadero. De hecho, si pensamos en Noé, todavía no había nacido Abraham, no había sido elegida una familia. Entonces, ¿qué pasaba en tiempos de Noé y en tiempos de Lot? No se menciona a Abraham, sino a Lot. ¿Qué pasó con ellos? Hay que tener esto presente para que no nos dejemos engañar, porque miren lo que dice el Evangelio. Las personas comían, bebían, se casaban, vivían allí hasta que llegó el diluvio y acabó con todos. Lo mismo con Sodoma y Gomorra, de donde fue rescatado Lot, pero su mujer volteó a mirar y se convirtió en estatua de sal. Entonces, ¿qué pasa, mis hermanos? Vamos a interpretar esto muy bien. Noé, antes de Abraham, no había alianza. Noé trataba de ser fiel a Dios, fue elegido por Dios, le advirtió a las personas. ¿Qué tenían que hacer ellos? Convertirse de tan mal comportamiento y estar atentos a los signos. En tiempo de Lot, de igual manera, ya estaba Abraham, pero Lot estaba en otro lugar. Y entonces, ¿qué pasó? Claro, había tanta maldad. Entonces, ¿cuáles son los signos de los tiempos de Noé y de los tiempos de Lot? La maldad. La maldad de la tierra trae este tipo de cosas. El agua del diluvio o el fuego y el azufre que llovió sobre Sodoma y Gomorra y Adamá, una tercera ciudad destruida. Entonces, si la maldad atrae el mal, la bondad debe atraer el bien. Entonces dice el Señor, así sucederá el día en que se revele el Hijo del Hombre. Esta es la profecía que sí podemos creer y que está amparada en otros libros de la Escritura y en la tradición. ¿Cuál es la profecía? Cuando sea el tiempo de que el Hijo del Hombre se manifieste como quien es, parecerá que no queda fe en la tierra. El mismo Jesús lo dice, cuando yo vuelva, encontraré fe en la tierra. También insisten las lecturas, particularmente Juan en una de sus cartas, pequeñito rebaño, no temas. Dios está contigo, pequeñito rebaño. Sí, hermanos, esto sí es cierto, esta es una profecía bíblica. La fe llegará al momento en que parezca desaparecer en todo el mundo, pero seguirá un remanente, lo llamó el Papa Benedicto XVI. Y ese remanente somos nosotros los que vamos a seguir creyendo y creyendo en la verdad, fieles a la verdad. Porque hay muchos que dicen creer, pero no creen en la verdad. ¿Cuántos van por allí apareciendo ante el mundo como un gran gurú espiritual y promueven tantas cosas bonitas, pero no son creyentes de nada? Y muchas gentes van con ellos. Entonces, esto es lo que ocurrirá. Se pierde la fe, por lo tanto se aumenta la maldad, por lo tanto se atrae la maldad. Sí, puede ocurrir. Por eso insiste el Señor, aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en casa, no baje a recogerlas. El que pretenda guardar su vida la perderá. Aquella noche estarán dos juntos, a uno se lo llevan, al otro lo dejan. Lo que quiere decir esto es, sí, toda esa maldad generará tantos cambios, tantos problemas, tantas divisiones. Le preguntan al Señor los apóstoles o los discípulos, ¿dónde, Señor? Y Él dice, donde está el cadáver, allí se reunirán los buitres. Es decir, allí donde haya tanta maldad, allí ocurrirá lo de Noé y lo de Lot. Así es que nuevamente te digo, con la luz de este Evangelio, no hay nada que temer. Mientras tú camines en el bien, no hay que temer el mal. Si hay personas que caminan en el mal, son ellos los que deben temer. Pero tú no te dejes llevar por cosas o profecías acerca del supuesto fin del mundo. No,
porque cuando Dios lo vaya a hacer, claramente lo dijo, nadie lo sabrá y nadie es nadie. Nadie podrá anticiparse a semejante hecho. Y si es que Dios, en su misericordia, quiere dar alguna advertencia, sabrá hacerlo de tal manera que todos creamos, de tal manera que la Iglesia, cuando investigue, pueda aprobar una profecía, como por ejemplo las apariciones de Nuestra Señora de Fátima. La Iglesia investiga, toma su mucho tiempo para pensarlo y finalmente da una respuesta. Se puede creer o no creer, o también hay un intermedio, esperar un poco más y dejarlo para el corazón, para lo privado de cada persona. Por eso, a la luz de esta palabra, yo les invito a creer solo en el Evangelio, a confiar solo en Jesús. Eso sí, vamos a pedirle que si Él nos quiere advertir de algo, lo haga a cada persona, nos ayude a prepararnos y que nos proteja, porque en el momento en que Dios decida hacer algo, ¿tú crees que alguien podrá escapar? No, no habrá ni refugio, ni talismán, ni amuleto, ni nada que valga. La justicia de Dios reinará. Pero no te preocupes, es justicia y es de Dios. Así es que Él sabe lo que hará con cada uno de nosotros. Mis queridos hermanos, hasta aquí el viaje de hoy con esta palabra, con estos mensajes. No nos asustemos y nuevamente mi consejo, ¿cuál es? Esperar. Esperar a que las autoridades y los expertos nos vayan diciendo, por ahora, seamos santos. Los bendigo y recuerden dar like, compartir el video, compartir con los contactos y recuerden que tienen un tiquete para navegar en la palabra el próximo lunes con la ayuda del Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz fin de semana. Dios con nosotros.